Muy buenos días. Les damos un cordial saludo desde el Consejo de Estado a todos los que nos siguen en esta segunda videoconferencia del ciclo denominado El Consejo de Estado en línea de cara al país. Hoy tenemos el gusto y el honor de tener en esta videoconferencia al doctor Mauricio Fajardo Gómez, magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado, quien va a disertar sobre el tema la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Doctor Mauricio Fajardo, tiene usted los minutos. Muy buenos días. Un agradecimiento muy especial a la señora presidenta del Consejo de Estado, quien ha tenido la idea, a mi juicio maravillosa, de impulsar la realización de estos encuentros a través de la tecnología que hoy tenemos a nuestro alcance, para efectos de llevarle a la comunidad jurídica nacional, a los jueces, a los magistrados de tribunales, a todos los colaboradores que integran la jurisdicción de lo contencioso administrativo, diversos aspectos de aquellos que se vienen trabajando en esta corporación y que forman parte de ese actuar permanente alrededor del cumplimiento de las funciones que la Constitución Política y las leyes de la República nos atribuyen a los jueces en materia de la protección de derechos y libertades de todos los ciudadanos. Además de darle ese agradecimiento a esta corporación y a su presidenta, la doctora María Claudia Rojas Lazo, pues presento igualmente un saludo muy especial a todos aquellos que hoy a esta hora se enlazan con nosotros y nos permiten disponer unos minutos de su tiempo para efectos de compartir algunas ideas en relación con el tema alrededor del cual haremos algunas apreciaciones y algunas precisiones acerca de las líneas jurisprudenciales que en los últimos años ha mantenido el Consejo de Estado en esta materia. No puedo dejar pasar tampoco esta valiosa oportunidad para decir, entre otras cosas, a propósito del tema, que la oportunidad y la posibilidad de intervenir en esta videoconferencia, la segunda que se desarrolla dentro de este proyecto que, repito, viene impulsando la presidencia de nuestra honorable corporación, constituye para mí un privilegio maravilloso cuando de manera coincidencial restan exactamente 8 días para que finalice el periodo constitucional para el cual tuve el honor de ser elegido magistrado del Consejo de Estado. El próximo jueves, por eso digo, dentro de 8 días, termina esa etapa en la que la vida, la providencia divina y la democracia colombiana me han permitido compartir las angustias, las vicisitudes, los afanes y también las satisfacciones que se experimentan desde la Administración de Justicia en el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. Y puedo dar fe no solo de ese compromiso grande, valiosísimo que existe en cabeza de todos los que tenemos el honor de integrar la jurisdicción de lo contencioso administrativo, nuestros jueces, los magistrados de tribunales administrativos, los magistrados, por supuesto, del Consejo de Estado, todo el equipo de colaboradores que alrededor de la jurisdicción de lo contencioso administrativo trabajan con compromiso, con tesón, con dedicación, para hacer efectivo aquel propósito que la Constitución Política ha trazado de alcanzar un orden justo en nuestra sociedad,
dentro del que es nuestro Estado social de derecho. En este sentido, yo quiero simplemente dejar testimonio de que, sin perjuicio de la importantísima labor que desde el cumplimiento de sus competencias, de sus funciones, desarrollan otras corporaciones de administración de justicia o, como coloquialmente conocemos entre nosotros, otras jurisdicciones, lo cierto es que no me cabe la menor duda que la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el Consejo de Estado a la cabeza, con el compromiso de los tribunales administrativos en el país y de los jueces administrativos, digo que no me cabe la menor duda que es la jurisdicción que por excelencia cumple permanentemente el propósito de hacer efectivos y garantizar en forma real los derechos y las libertades de todos los habitantes de nuestro territorio, de cumplir en forma imparcial un control judicial en relación con las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas para impedir precisamente que a través de esas actuaciones puedan conculcarse, vulnerarse o desconocerse los derechos y las libertades de los habitantes del territorio colombiano. Por esa razón, a través de los casi 14.000 fallos que el Consejo de Estado está produciendo anualmente, se está cumpliendo de manera absolutamente ejemplar y efectiva ese propósito constitucional, y es en esta jurisdicción, insisto, en donde por excelencia se garantiza la efectividad de los derechos que la Constitución política y las leyes de la República consagran en favor de todos los colombianos y en general de todos los habitantes del territorio nacional. Entremos en materia y a propósito precisamente de ese aspecto que acabo de resaltar. La idea es que hablemos un poco acerca de las líneas o la línea jurisprudencial relacionada con la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad. En este punto digo que se enlaza perfectamente con lo que venía señalando, porque emerge con toda su fuerza la libertad de las personas. Cuando estamos hablando de la libertad de las personas, no puedo dejar de hacer referencia al hecho de que, en mi opinión, la libertad, no solo como lo ha dicho el Consejo de Estado en múltiples providencias, después de la vida constituye el derecho más importante de cualquier persona, sino que la libertad, en mi opinión, constituye la razón misma de ser de la Constitución política. Un Estado en el que no haya libertad casi que no necesita entonces Constitución política, y si la tiene, ésta será para aspectos puramente organizativos o formales, pero no para que se constituya en un verdadero límite para el ejercicio del poder público. Porque si no hay libertad, si no está garantizada de manera efectiva, pues las autoridades de turno podrán perfectamente transgredir, invadir, vulnerar, desconocer, conculcar las que entre nosotros son libertades que acompañan a todas las personas por el solo hecho de ser seres humanos. En los estados totalitarios en donde una autoridad puede perfectamente disponer sobre la libertad de las personas, reprimirla, restringirla, pues no hace falta Constitución, porque además, si existe Constitución, esta será fácilmente transgredida. De ahí que en estados democráticos y constitucionales, como afortunadamente lo es Colombia, la Constitución política se justifica precisamente por la libertad de todos los que habitamos en el territorio colombiano y por la necesidad de darle una garantía efectiva. Por eso es que la libertad en nuestra Constitución política se encuentra plasmada de las más variadas formas y modalidades.
por todos los poros de la Constitución política, emerge la garantía de la libertad física de las personas, la libertad de locomoción, la libertad de escoger profesión u oficio, la libertad de enseñanza, la libertad de empresa, la libre iniciativa privada, la libertad. Ese es el gran propósito, ese es el gran objetivo, que por supuesto justifica la existencia de la Constitución política. Y en punto de la libertad física de las personas, tanto en el plano jurídico como en el plano físico, pues surge naturalmente también la existencia de un régimen con fundamento constitucional y con amplios desarrollos legales que nos pone de presente que en ciertos casos y en determinadas circunstancias esa libertad puede ser restringida con la observancia de los requisitos que la Constitución y las leyes establecen. Y en ese sentido también entendemos y también debemos partir del punto de vista de la premisa de que la libertad no es absoluta, como todos los derechos de los asociados. Los derechos que consagran la Constitución política y las leyes de la República tienen unos límites. Son unos derechos que tienen que ejercerse dentro del marco de la Constitución y de las leyes. Y en ese sentido, insisto, la libertad de las personas también tiene unos límites. Surge aquí entonces necesariamente la pregunta: ¿hasta dónde y cómo el Estado, dentro del marco de la Constitución y de la ley, puede entonces restringir, limitar de manera efectiva la libertad de ciertas personas y a partir de qué eventos esas limitaciones pueden llegar a comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado? Cuando hablamos de la responsabilidad patrimonial del Estado, como todos lo conocemos, como amplísimamente lo ha venido desarrollando la jurisprudencia del Consejo de Estado, incluso desde mucho antes de que se dictara en 1991 la Constitución política que hoy nos rige, que incluso yo diría se inspiró en buena medida la norma constitucional hoy vigente en esos desarrollos y en esas construcciones jurisprudenciales. Desde muchos años atrás, desde muchas décadas, muchos lustros, ha existido entre nosotros, por fortuna, la idea, el postulado de que el Estado colombiano es y debe ser un Estado responsable. Hoy ese postulado, esa idea encuentra una consagración expresa, positiva, clarísima en los términos del artículo 90 de la Constitución política. Artículo 90 que dice en forma imperativa que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables cuando ellos sean causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Tenemos entonces que en el modelo constitucional vigente, el nuestro no es un Estado irresponsable, no es un Estado que pueda causar daños, agredir a los habitantes del territorio colombiano y ampararse en la impunidad porque no estaría llamado a responder. No, la Constitución política parte de un supuesto bien distinto. Insisto, el Estado debe responder. ¿Por qué? Debe responder por los daños antijurídicos que le sean imputables en razón de las actuaciones o las omisiones de las autoridades del propio Estado. Aquí resulta de la mayor importancia porque, sin que nada de esto sea nuevo, todo creo que lo conocemos suficientemente bien, ha sido objeto de inmensos y muy importantes desarrollos doctrinales, académicos y por supuesto jurisprudenciales, pero no por ello deja de tener importancia, y me refiero al punto. Aquí surge con enorme vigor
el tema central alrededor del cual la Constitución Política centra, ubica la responsabilidad patrimonial del Estado. La responsabilidad patrimonial del Estado, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, se ubica, como insisto, todos lo sabemos, en la antijuridicidad del daño. Ojo, no en la antijuridicidad de la conducta de los agentes estatales, no, es en la antijuridicidad del daño, lo cual significa, como bien sabemos, que esa antijuridicidad puede provenir de acciones u omisiones, de decisiones que sean contrarias a la ley o incluso en ciertos casos que se ajusten a la Constitución y a la ley, porque no es la antijuridicidad de la conducta, no es la antijuridicidad de la decisión de la autoridad pública la que va a comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, sino, repito, la antijuridicidad del daño. Desde esa perspectiva, creo que puede sostenerse entonces que según los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la responsabilidad del Estado está consagrada constitucionalmente desde la perspectiva de las víctimas. Ahí tenemos una norma que tiene más en mente la víctima que la conducta generadora del daño. Por esa razón, será clave determinar en un momento determinado, valga la redundancia, si el daño que está padeciendo una persona es jurídico o es antijurídico. Porque si es antijurídico y es imputable al Estado, ello nos dejará de lado el hecho de que la fuente del daño sea jurídica o sea antijurídica, que la actuación del Estado hubiese sido jurídica o antijurídica, pasa a un segundo plano. Lo que resultará fundamental, lo que resultará vital para el análisis de cada caso es determinar si el daño cuya reparación está alegando una determinada persona era un daño antijurídico para ella o no era un daño antijurídico, entendiendo, como se ha dicho en términos generales, que el daño antijurídico es fundamentalmente aquel que esa persona que lo soporta no estaba en la obligación de asumirlo. Es ese entonces el punto de partida, la perspectiva desde la cual deben hacerse los análisis necesarios para determinar si la responsabilidad del Estado se ve comprometida o no se ve comprometida en un caso específico. Insisto, especificar, determinar, concluir si el daño que la víctima está poniendo de presente es jurídico o es antijurídico, independientemente de que la fuente de ese daño pueda constituir una acción o una omisión jurídica o antijurídica. Me he detenido en este punto de manera sustancial porque creo que el asunto es vital. Es vital porque, como ustedes lo conocen, y trataré de desarrollarlo rápidamente un poco más adelante, en punto de la privación injusta de la libertad, suelen existir y formularse muchísimos interrogantes que van encaminados a decir, como también en muchos procesos lo ponen de presente las alegaciones generalmente formuladas por las entidades demandadas. Digo que se formulan interrogantes o planteamientos encaminados a sostener, pero si la decisión del juez que dispuso la detención provisional de una persona se ajustó a la ley, si la detención de esa persona estaba autorizada y contemplada por la Constitución y por la ley, ¿por qué razón finalmente termina viéndose comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado?
Y es aquí, en el punto que hemos venido anotando, en donde encontramos la respuesta. Aquí es donde tendremos que hacer el análisis, insisto, no si la decisión del juez o del fiscal correspondiente se ajustó a la ley, porque no estamos examinando si esa decisión fue jurídica o antijurídica, sino si el daño que afectó a la persona que acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en defensa de sus derechos era antijurídico o no era antijurídico, si ella estaba en el deber de soportar ese daño o si no lo estaba. En este punto, partiendo entonces de la existencia del artículo 90 de la Constitución Política y antes de descender a la revisión rápida de algunas disposiciones de orden legal que sin duda arrojan luces fundamentales alrededor del tema, conviene traer a colación otro postulado fundamental que establece la misma Constitución Política y que la jurisprudencia del Consejo de Estado, como no podía ser de otra manera, también se la ha tomado muy en serio. Es la disposición constitucional que recoge el artículo 29 de la Carta en cuanto establece que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Así pues, tenemos entonces dos grandes postulados constitucionales que nos sirven de fundamento básico para emprender el análisis del tema que nos ha sido propuesto. De un lado, tenemos claramente establecido en el artículo 90 de la Constitución Política que será la antijuridicidad del daño que le resulte imputable al Estado por la acción o la omisión de sus agentes, será la antijuridicidad del daño la que pueda comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado. Y de otra parte, partimos de la presunción constitucional de inocencia que nos indica que una persona en Colombia solo podrá tenerse como culpable si ha sido judicialmente declarada como tal. Si no ha sido judicialmente declarada como culpable, pues la debemos tener como inocente. La vamos a presumir inocente antes, durante y después de cualquier proceso judicial de orden penal, si al final del mismo no hubo decisión que la declarara responsable judicialmente. Sobre esa base, entonces hagamos una rápida revisión acerca de lo que ha sido la normativa en los últimos años desde el punto de vista legal. Como todos también ustedes conocen de manera suficientemente clara, encontramos que a partir de 1991 el Código de Procedimiento Penal de ese entonces, recogido en el Decreto Ley 2700, en el artículo 414 estableció dos tipos de premisas o de disposición. En su inciso primero señaló que quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Ese fue el gran postulado, la gran premisa, la regla general, sin entrar en ninguna clase de hipótesis casuística. Se dijo que todo aquel que sea privado injustamente de la libertad puede demandar del Estado indemnización de perjuicios. En ese sentido, y en armonía con los dictados del artículo 90 de la Constitución Política, vuelve a resaltarse en forma clara que la indemnización de perjuicios a cargo del Estado dependerá entonces de si la privación de la libertad fue injusta o no fue injusta. Y esa justicia o injusticia de la privación de la libertad naturalmente dependerá de una sola y única razón: si el daño que esa privación de la libertad le ocasionó a la persona era un daño jurídico o antijurídico. Si era jurídico es porque ella estaba en el deber de soportarlo. Si era antijurídico y no estaba en el deber de soportarlo, pues ello nos indica que la privación fue injusta.
En el segundo inciso, ese artículo 414 señalaba que quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o por su equivalente en una de las siguientes tres hipótesis, porque el hecho no existió, porque el sindicado no lo cometió o porque la conducta no era constitutiva de hecho punible, tendría per se derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiera sido impuesta, siempre que, como es natural, no haya sido esa detención generada por la culpa grave o el dolo de la propia víctima. A partir de esta norma se entendió, y creo que tiene que entenderse, y así se aplicó en la jurisprudencia, que en estas tres hipótesis, en forma absolutamente clara, la ley, facilitando enormemente el análisis de los casos, establecía y estableció un sistema de responsabilidad objetiva en la medida en que bastaba con concluir que si una persona estuvo privada de su libertad por un delito que finalmente logró demostrarse que no existió el hecho, o que esa persona no lo cometió, o que la conducta, el hecho por el cual había sido detenida, no era constitutiva de delito, pues en esos casos había lugar, sin más, a reconocer que estaba comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado y debía procederse, por supuesto, a la indemnización o a la reparación correspondiente. Y un poco en esa línea, hubo quienes, al menos en cierto sector de la doctrina, trataron de entender que esas tres y solo en esas tres hipótesis la ley estaba consagrando la responsabilidad del Estado y que en los demás casos estábamos supuestamente ante un sistema de responsabilidad subjetiva en donde era necesario probar la falla atribuible a la Administración de Justicia para que pudieran abrirse paso las pretensiones en caso de privación de la libertad, porque había necesidad de demostrar la injusticia de la medida. Sin embargo, y es aquí donde radica, en mi opinión, como lo trataremos de precisar enseguida, la importancia de la postura jurisprudencial que desde el año 2006 se ha venido aplicando en el Consejo de Estado de manera reiterada e invariable. Lo que se dejó claro es, como ya lo había señalado, que además de esos tres específicos casos, además de esas tres hipótesis que contemplaba el segundo inciso del que hoy ya está derogado, artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, además de esos tres casos, que el hecho no existió, que el sindicado no lo cometió, que la conducta no era constitutiva de hecho punible, lo cierto es que en armonía con y a la luz de los dictados del artículo 90 de la Constitución Política, lo que se impone y lo que resulta necesario para concluir si hay lugar o no a condenar patrimonialmente al Estado es la determinación de si el perjuicio que la privación de la libertad significó para el afectado, para la víctima directa, era un perjuicio jurídico o un perjuicio antijurídico. Si el perjuicio era jurídico, pues la privación de la libertad no sería injusta y no habría lugar a responsabilidad. Pero si el perjuicio fue antijurídico, pues naturalmente ese debe tenerse como un caso más, independientemente de que no encaje dentro de las hipótesis que mencionaba el 414 de privación injusta. En el año de 1997, con ocasión de la expedición de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en el artículo 68 se determinó que quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios. En este sentido también se partió y se parte no sólo de la existencia de una norma positiva, clara, precisa, que en ley estatutaria determina
siguiendo los dictados del artículo 90 de la Constitución Política, que hay responsabilidad del Estado cuando haya habido de por medio privación injusta de la libertad, sino que por tratarse de una ley estatutaria, ella fue, como la Constitución lo ordena, sometida previamente al examen de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional la declaró constitucional, la declaró exequible. Pero podría entenderse, podría pensarse, podría asumirse que dentro del pronunciamiento que hizo la Corte Constitucional se estaba indicando o señalando que para que la privación de la libertad se tomara como injusta y pudiera comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, deberíamos estar ante una arbitrariedad clara, ante una injusticia evidente que estuviese afectando la decisión que comportó la privación de la libertad del demandante. Pues bien, dentro de ese marco normativo, paso a señalar que los desarrollos jurisprudenciales que el Consejo de Estado ha efectuado respecto de esta temática nos ponen de presente que ha sido absolutamente pacífica, tranquila, claro, tanto en la jurisprudencia como creo que en general en la comunidad jurídica, la conclusión de que hay responsabilidad patrimonial del Estado en los 3 casos típicos señalados en el que fue el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, insisto, hoy ya derogado, pero que es una norma sumamente indicativa para señalarnos que en esos 3 eventos, si el delito no existió, o mejor, el hecho no existió, si el investigado no lo cometió, o si la conducta por la cual era investigado y detenido no era constitutiva de delito, en esos casos ha sido absolutamente pacífica la conclusión de que el Estado debía responder patrimonialmente. La pregunta importante, clave, era ¿qué ocurre con los demás casos que no encajan dentro de esas hipótesis? Otros casos enormemente importantes en los cuales, y para poner, si se quiere, el que ha sido objeto en algunos eventos de mayor discusión, el sindicado finalmente fue absuelto, pero por dudas, por aplicación del principio universal del indubio pro reo. No fue posible realmente concluir en forma tajante que él hubiese sido responsable penalmente por los hechos materia de juzgamiento. Pero quedan muchas dudas en el ambiente acerca de si realmente fue totalmente inocente en la medida en que hay muchos elementos probatorios en ese caso específico que llevan al juez a generarle dudas razonables y finalmente en aplicación de las máximas establecidas en el derecho penal como principios fundamentales, se concluye que se debe absolver. Y frente a este punto, aunque había habido algunos planteamientos a manera de obiter dicta, esto es, de dichos al pasar, en algunos pronunciamientos del Consejo de Estado, lo cierto es que, al menos en lo que a mi memoria se refiere, puedo estar en un momento dado impreciso en el dato, en la información, pero en la búsqueda que he realizado, encuentro que es en diciembre 4 de 2006, cuando al dictar la sentencia correspondiente a la demanda formulada por el señor Audi Forigua y otros en contra de la Nación, Ministerio de Justicia, expediente con radicación, doy el número breve simplemente, número 13.168, es en ese caso
en el cual el Consejo de Estado, a través de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, dio aplicación directa, exacta, porque constituyó la ratio decidendi de esa sentencia, dio aplicación a la tesis de que, aunque hubiese de por medio aplicación del principio de indubio pro reo en el proceso penal, como fundamento para que se hubiese dispuesto o concluido sobre la absolución del sindicado, de todas maneras, en esa hipótesis está comprometida la responsabilidad del Estado. Y los fundamentos, las razones para llegar a esa conclusión, sin perjuicio de todos los análisis que procuraron consagrarse, consignarse y que ustedes fácilmente pueden consultar a lo largo de esa sentencia, terminan siendo tan simples como todos aquellos aspectos que a manera de premisa hemos señalado aquí hace unos minutos. Claro, la conclusión no puede ser otra. No puede ser otra si se asume lo siguiente: quien entró al proceso penal acompañado de la presunción constitucional de inocencia, estuvo acompañado de la presunción constitucional de inocencia durante el proceso penal y al terminar el mismo siguió exactamente en la misma situación jurídica ante el Estado, con la presunción constitucional de inocencia intacta. No le fue desvirtuada. Él nunca fue declarado responsable penalmente. Él no fue declarado culpable. Si nos hemos de tomar en serio, como lo decía hace un momento, la presunción constitucional de inocencia, y entendemos como tenemos que entender que a la luz de la Constitución política esa persona para el Estado siempre ha sido inocente, ¿cómo poder explicar con algo de lógica, con algo de consistencia, que jurídicamente para el Estado en lo penal siempre ha sido inocente, antes, durante y después del juicio penal, pero que para ese mismo Estado, en el terreno patrimonial, haya un periodo, el de la detención, en el cual deba tenérselo como responsable? Usted tenía que asumir la detención porque eso forma parte de sus deberes. A ningún inocente se le puede pedir que asuma por el solo hecho de vivir en sociedad la carga gravísima de estar privado de su libertad. Por esa razón, si para el Estado, y para ser consistentes en el plano penal, siempre fue inocente esa persona, pues naturalmente nunca tuvo por qué haber sido detenido. Y si fue privado de su libertad en uno de los lapsos de su vida, por esas razones, pues el Estado tiene que responderle. Tiene que responderle porque sencillamente ese daño que le significó a esa persona unos pocos días, o unas semanas, o en algunos otros casos dramáticamente meses y hasta años, ese tiempo que para esa persona significó verse privado de la libertad, en la inmensa mayoría de los casos recluido en centros carcelarios que el Estado ha organizado y tiene que organizar para ello, a esa persona ese daño que le significó estar detenido durante ese tiempo, pues le comporta un daño antijurídico. Ella no tenía el deber de soportarlo. No tenía el deber de soportarlo por la sencilla y potísima razón de que a la luz del derecho constitucional vigente siempre ha sido inocente, sigue siendo inocente y nunca se le desvirtuó la presunción constitucional de inocencia. Y en ese sentido, si el daño es antijurídico, si la persona no tenía el deber de soportarlo, porque a nadie se le puede pedir que por el solo hecho de vivir en sociedad deba soportar que durante un año, 2 años o a veces más
haya estado recluido en un centro carcelario, que haya perdido su trabajo, que haya perdido en muchos casos su familia, que haya perdido la posibilidad de ver crecer a sus hijos, que su familia, que toda la sociedad que lo rodea asuma y entienda que si está detenido, si es un presidiario, pues algo habrá hecho, alguna responsabilidad le cabe. Conseguir que esa persona, al reincorporarse a la sociedad, encuentre en su círculo social, en su círculo laboral, en su círculo profesional, encuentre todo igualito, que no ha pasado nada, que él pueda retomar sus actividades laborales o profesionales. Eso se convierte prácticamente en un imposible. Para nosotros creo que no existe ninguna duda, independientemente de que se absuelva en forma penal a una persona, no existe duda de que quien estuvo privado de la libertad, para todos aquellos que tengan conocimiento de esa circunstancia, esa persona será un expresidiario, será una persona que estuvo detenida, que fue recluso, y eso significa una carga social enormemente grande, amén, repito, de todo lo que significa de el dolor, de la aflicción, que significa no poder ejercer ese bien preciado que la Constitución establece y que justifica la existencia misma de la Constitución, cuál es la libertad de esa persona, que sus hijos, sus padres, sus hermanos tengan que estar cargando con el estigma de que su papá, su hijo, su hermano está recluido en un centro carcelario, que ha sido privado de su libertad, que ellos son hijos, hermanos, padres de un recluso. Todo eso afecta enormemente para que al final del proceso el Estado le diga: señor, qué pena, nos equivocamos. O a veces, sin siquiera reconocer equivocación, usted vuelva tranquilo a su vida normal porque usted no es responsable penalmente. Usted tiene derecho a seguir desarrollando sus actividades. Usted, tranquilo, con 2 golpecitos en la espalda que le sirvan medio de confort, recupere sus actividades porque usted penalmente siempre ha sido inocente para el Estado. Todos los daños materiales e inmateriales que esa detención le significaron a él y a todos los que se vieron afectados por esa privación, ¿cómo pensar que son jurídicos? ¿Cómo asumir y pensar que él está en el deber de soportarlos? Por esa razón, dentro de lo que se ha clasificado teóricamente el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado entre regímenes subjetivos o de falla del servicio, que naturalmente tiene como punto central de análisis la juridicidad de la conducta o del proceder del agente estatal, y aquellos otros regímenes que se han ubicado o identificado como regímenes objetivos de responsabilidad patrimonial del Estado, en los cuales se concluye que independientemente de que la actuación del Estado haya sido jurídica o antijurídica, basta simplemente con concluir que el daño imputable al Estado sea antijurídico para la víctima, para que se desencadene el pronunciamiento de responsabilidad patrimonial en contra del Estado. En esa gama, en esa clasificación de régimen objetivo de responsabilidad patrimonial del Estado, se ubicó a partir de esta sentencia de diciembre 4 de 2006 el tema relacionado con la privación injusta de la libertad, porque entonces se llegó a la conclusión de que ya no solo en las 3 hipótesis del artículo 414 que veníamos mencionando, que el hecho punible no existió, que el hecho por el que se investigó no era delito, o que el sindicado no lo cometió. Además de todos esos casos, se llegó a la conclusión de que si al final del proceso penal, independientemente
de cuál hubiese sido la razón de la absolución o terminación del proceso penal. Si a la finalización del mismo, quien estuvo privado de la libertad nunca fue judicial y definitivamente declarado responsable por los hechos que dieron lugar a la privación de su libertad, pues naturalmente se habrá incurrido en un daño antijurídico, y si estamos ante un daño antijurídico originado en la decisión de las autoridades que dispusieron la detención de esa persona, y por ende hay imputabilidad en contra del Estado, la conclusión es que el Estado debe responder, insisto, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política. Este punto no excluye de ninguna manera, como lo dejó claramente establecida la misma sección tercera del Consejo de Estado en la sentencia que profirió unos meses después, en mayo 2 de 2007, al resolver el proceso que fue promovido en condición de demandante, la señora Diela Molina, en contra de la Nación Rama Judicial, con número de radicación 15.463. Al abordar el examen de ese caso concreto, y partiendo de las premisas que hemos señalado y que quedaron sentadas en el pronunciamiento de diciembre 4 de 2006, consistente en señalar que basta con que una persona, al final del proceso penal que dio lugar a su detención, resulte absuelta, bien a través de una sentencia o de su equivalente, una decisión que disponga la preclusión de la investigación, una decisión que disponga el archivo o finalización del proceso por prescripción o por cualquier otra causa. Si se llega a la conclusión, insisto, de que esa persona no fue declarada penalmente responsable por los hechos que dieron lugar a su detención, debe concluirse que hay responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, también insisto, en esa sentencia de mayo 2 de 2007, que acabo de citar, radicación 15.463, se dejó igualmente claro que en estos regímenes de responsabilidad objetiva también operan las causales eximentes de responsabilidad. No significa que en forma automática en todos los casos a los que de una u otra manera hemos venido haciendo alusión, deba concluirse con la imposición de una sentencia condenatoria en contra del Estado. Porque si nosotros nos encontramos, y voy a exagerar el ejemplo, por supuesto, no lo he visto y no lo tengo a la mano para poder proponerlo, pero lo menciono porque nos permite tener una figuración, una idea de lo que podría llegar a resultar. Ese es el propósito de los ejemplos, tratar de ilustrar. Si en un momento determinado la detención privativa de la libertad se dispone porque en lo que antes era la indagatoria y ahora asumamos que puede ser la audiencia de imputación de cargos, si el sindicado confiesa la comisión del hecho, acepta la responsabilidad, dice que él lo cometió, y con base en eso, en su propia declaración, en su confesión, se llega a la conclusión de que hay que dictarle medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, y se hace efectiva. Y un poco más adelante, por razones del curso de la investigación o en las actuaciones del proceso que deban seguirse, las autoridades competentes llegan a la conclusión de que esa confesión no se ajusta a la realidad, que esa confesión la está haciendo el sindicado, no sé, tratemos de ponerle, si es que se puede considerar altruista, con un propósito no encaminado a desviar una investigación o no con el propósito de engañar a las autoridades, sino con el propósito simplemente de proteger a su hijo, de proteger a su esposa,
de proteger a su padre y asumir él la responsabilidad por un hecho que finalmente logra probarse, él no lo cometió. No podrá decirse ahí que no hubo culpa exclusiva de la víctima. Claro, claro que sí. Si se dispuso la privación de la libertad precisamente por esa declaración, por esa confesión, que resultan contrarias a la realidad y a la realidad procesal, pues habrá que concluir después que aunque el señor fue inocente, antes, durante y después del proceso, lo cierto es que ¿qué fue lo que dio lugar a la privación de su libertad? Pues una conducta imputable exclusivamente a la víctima. Eso fue lo que ocurrió en este proceso de mayo 2 de 2007, en donde se concluyó que la conducta que había asumido la parte demandante había sido realmente culposa. Fue su conducta la que dio lugar a que se expidiera la medida de aseguramiento. Y sobre esa base se reconoció o se dejó establecido sin lugar a la menor duda de que en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, aunque se trate de un régimen objetivo, son aplicables y mantienen plena vigencia las causales eximentes de responsabilidad. Y como en este caso se probó, se acreditó en el proceso que la detención obedeció a la conducta negligente y culposa de la parte demandante, se negaron las pretensiones precisamente porque se encontró estructurada esa causal eximente de responsabilidad. Sobre esa base, entonces, y un poquito a manera de recuento, he señalado una vez más que la premisa fundamental, la premisa básica sobre la cual se concluye que la responsabilidad patrimonial del Estado se ve comprometida cuando se ha dispuesto la detención de una persona, estriba no en la juridicidad o antijuridicidad de la conducta imputable al Estado, de las decisiones que hubiese adoptado el Estado, sino en la antijuridicidad del daño. Por esa razón, para que quede clarísimo, en la inmensa mayoría de los casos que siguen la senda de este tipo de responsabilidad objetiva, para mantener la denominación que se ha venido utilizando en la clasificación doctrinaria o académica del tema. En estos casos, digo, el juez de lo contencioso administrativo no está juzgando de ninguna manera si la decisión del fiscal o del juez de control de garantías que dispuso la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, si esa medida se ajustó a la ley o no se ajustó a la ley. Y es eso lo que desde la perspectiva de la víctima, desde la perspectiva del artículo 90 de la Constitución Política, permite resolver el interrogante que ya mencionaba hace un momento, en forma reiterada se formula acerca de decir, pero si la decisión del juez que dispuso la detención de ese sindicado, si la decisión del fiscal que dictó el auto de detención se ajustó a la ley, se apoyó en el número de indicios necesarios para poder proferir medida de aseguramiento, nosotros tenemos que decir, es que esa conducta pudo haber sido jurídica y asumimos que sea jurídica. La decisión de la medida de aseguramiento está ajustada a la ley, pero es que aquí no se está juzgando la juridicidad de esa decisión, no se está juzgando si esa medida encuentra o no encuentra respaldo en la ley, que en la inmensa mayoría de eventos la tiene. No, lo que se está juzgando es si el daño para esa persona que le significó su privación de la libertad fue antijurídico o fue jurídico. Si fue antijurídico, no tenía el deber de soportarlo. Sí, como en casos
en que se estructure una causal eximente de responsabilidad, no hay lugar a la imputación en contra de la entidad, pues no habrá lugar a comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado. Pero en los otros casos, aunque la conducta de los jueces hubiese sido ajustada a la ley y por ende no hay necesidad de pensar en esos eventos en que deba promoverse una acción de repetición en contra de los fiscales o jueces que hubiesen dictado esas medidas, aunque su conducta estuviese ajustada perfectamente a la ley, es desde la perspectiva de la víctima y de la antijuridad del daño, de donde se concluye que debe abrirse paso la responsabilidad patrimonial del Estado. Un poco más adelante, el Consejo de Estado también concluyó que, a la luz de la ley estatutaria de la Administración de Justicia, y aún dentro del marco de los pronunciamientos hechos por la Corte Constitucional al revisar la exequibilidad de la ley estatutaria de la Administración de Justicia, tanto en el marco de ese pronunciamiento como fundamentalmente consultando el alcance de el artículo 90 de la Constitución Política, que en los términos del artículo 4 de la misma Carta está llamado a prevalecer sobre cualquier disposición de orden inferior que exista en nuestro ordenamiento, y consultando pronunciamientos reiterados de la Corte Constitucional acerca de la prevalencia de la Constitución, se llegó a la conclusión de que esta tesis debe mantenerse, debe sostenerse, puesto que es la que consulta los alcances del artículo 90 de la Constitución, que, insisto, hace consistir la responsabilidad del Estado en la antijuridicidad del daño. En una sentencia de octubre 8 de 2007, con radicación 16.057, demandante segundo Nelson Chávez Martínez, se hace además, en forma muy rápida, pero un examen de lo que en la materia ocurre en el derecho comparado. Y a propósito de la revisión de ordenamientos jurídicos similares o afines al nuestro, se encuentra que en España, en Francia, en Italia, en Alemania, para hablar de países europeos, así como en los sistemas jurídicos de Uruguay, de Argentina, de Chile, para hacer referencia a países latinoamericanos, existe, o bien normativamente, claro, en algunos casos con ciertas diferencias o matices, sobre todo cuando provienen de las normas, en otros por desarrollos jurisprudenciales, pero existe una línea que resulta en lo sustancial coincidente con las posturas que ha venido manteniendo el Consejo de Estado. Posturas que llevan a concluir, y con esto prácticamente vamos cerrando esta primera parte de lo que es el monólogo, para que ojalá podamos abrir espacio al diálogo, a las preguntas, a la interrelación que buscan estas videoconferencias, de tal manera que recibamos desde las más diversas partes de nuestro país intervenciones, aportes, inquietudes, preguntas sobre el tema. Antes de cerrar esta primera parte, digo que en la sentencia de octubre 17 de 2013, recientísima, radicación 23.354, octubre 17 de 2013, repito, radicación 23.354, demandante Luis Carlos Orozco Osorio. La Sala Plena de la sección tercera del Consejo de Estado dictó sentencia de unificación jurisprudencial para efectos de concluir y definir con ese carácter de unificación jurisprudencial que aún en los casos que hemos comentado de indubio pro reo, esto es mucho más allá de las tres hipótesis a las que se refería el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal, siempre entonces que el proceso penal concluya sin una sentencia de responsabilidad en contra del sindicado, una sentencia naturalmente definitiva,
y siempre que no existan causales de exoneración de responsabilidad de la administración, si en el curso del proceso penal se afectaron, se limitaron o se limitó, se afectó el derecho fundamental a la libertad del sindicado, pues se abre paso con las connotaciones de un régimen de responsabilidad objetivo, como hemos señalado, se abre paso la responsabilidad patrimonial del Estado. Quedan muchas otras cosas por decir, quedan muchas otras cosas por señalar, incluso me encantaría hacer referencia muy rápidamente, no tengo en este momento en la memoria, pero ustedes fácilmente podrán consultar, que a propósito de la privación injusta de la libertad, en un par de providencias que se han dictado en este año, que son recientísimas, una en la sección tercera, subsección A, y otra del mes pasado, esto es en abril de 2014, emanada de la sala plena de la sección tercera del Consejo de Estado. Se adoptaron una serie de decisiones que de alguna manera, en mi opinión, complementan este tema. Son un poco distintas, pero van encaminadas a garantizar la efectividad de la libertad de los habitantes en Colombia en forma plena, partiendo del supuesto que habíamos partido, esto es que el Estado debe ser responsable. Hago referencia a aquellas providencias en las cuales se improbaron conciliaciones judiciales que habían sido celebradas en segunda instancia entre la entidad demandada y los demandantes, a pesar de que, de una parte, ya en primera instancia se habían proferido sentencias condenatorias en contra de la entidad demandada, y que al hacer el análisis de la conciliación para la aprobación judicial, el Consejo de Estado llegó a la conclusión de que existía absoluta claridad acerca de la responsabilidad patrimonial del Estado, porque se daban todos los elementos a que hemos hecho referencia en materia de privación injusta de la libertad. No obstante ello, tomando como referencia la condena de primera instancia, la conciliación que prácticamente como una especie de imposición propuso la entidad demandada y que el demandante terminó aceptando casi que porque no tenía opción distinta. En ambos casos fue inferior al 70% de las condenas proferidas en primera instancia. En el primer caso fue del 50% y en el otro del 60%. En ambos casos se improbaron esas conciliaciones y a través de providencia de unificación jurisprudencial, la sala plena de la sección tercera dejó establecido que en una conciliación de esa naturaleza, claro que las partes tienen un margen para poder hacerse concesiones mutuas, pero que ese margen se estima razonable, prudente y respetuoso de los principios constitucionales y de los derechos de las partes, en particular de los derechos de los demandantes, en cuanto ese margen se mueva entre el 70% y el 100% de lo que hubiesen sido las condenas que, según los parámetros que tradicionalmente ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado, hubiesen sido proferidas en la primera instancia. De tal suerte que cuando en esos casos se hubiese llegado a conciliaciones por debajo del monto del 70%, el Consejo de Estado estimó, sin perjuicio de las particularidades que habrán de examinarse en cada uno de los casos concretos, estimó que debía considerarse que ahí se está ante un tipo de conciliación frente al cual el juez de lo contencioso administrativo no puede permanecer callado, no puede permanecer impávido, no puede ser testigo de la comisión de una injusticia y darle su aprobación a través de una decisión judicial, sino que por el contrario, el juez de lo contencioso administrativo, llamado a velar también por mandato legal
de la no lesividad de los acuerdos en contra del patrimonio del Estado, pero igual llamado a velar por la vigencia de los principios constitucionales, de la responsabilidad del Estado, de la no impunidad del Estado, de los derechos y de las libertades de los particulares, pues no puede, repito, aprobar sin más que por debajo del 70% se lleguen a acuerdos conciliatorios que, de tener una justicia célere y efectiva, pues naturalmente habrían significado unas reparaciones por órdenes o niveles muy superiores en manos de decisión judicial. En estos términos muy generales, quedan muchísimas cosas por decir. Se trata de un tema absolutamente importante, apasionante, que ha venido desde 2006 evolucionando, pero siempre en pos de consolidarse con una línea muy estable ya durante todos estos 8 años. En estos términos digo, dejo expuestos algunos aspectos básicos, genéricos, fundamentales del régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, y a partir de ahora a quienes nos ayudan y nos coordinan en el desarrollo de esta videoconferencia, les doy paso para que ellos a su turno permitan que sean todos los que nos acompañan hoy en diversas partes del país los que nos enriquezcan y nos alimenten con sus dudas, sus inquietudes, sus intervenciones, sus observaciones y sus aportes. Muchas gracias. Gracias, doctor Mauricio Fajardo. En este momento están conectados con nosotros en vía Twitter algunas universidades, precisamente de la Universidad de Cartagena. El señor Asdrúbal Mojica tiene una pregunta referente a su conferencia. ¿Cómo conciliar, por ejemplo, el principio de presunción de inocencia con la obligación que tienen las autoridades públicas de detener preventivamente a una persona para hacerla comparecer al proceso? A ver, aquí estamos hablando naturalmente de dos cosas que es importante distinguir. Porque no sé si la pregunta del doctor Asdrúbal se refiera a ello. Una cosa es la conducción que se haga de una persona, a veces en contra de su voluntad, para que comparezca a una diligencia judicial, para que comparezca a un proceso, lo cual significa que en algunos casos, porque esa persona se ha negado o no ha querido atender los llamados de la Administración de Justicia, deba comparecer a esa diligencia o a esas diligencias y sea conducido a ellas. En esos casos creo que difícilmente podremos estar hablando de la privación injusta de la libertad. Ahora, si de lo que estamos hablando, que de alguna manera ya hacíamos referencia hace un momento, en la inquietud del doctor Asdrúbal, nos pone en la perspectiva de que la comparecencia al proceso a la que él hace referencia es la necesidad de que durante la investigación la persona esté en un centro carcelario a disposición del Estado para que precisamente se asegure su comparecencia. Pues ahí otra vez volvemos al principio de todo, en donde conviene señalarlo. Miren que no es de ninguna manera la antijuridicidad de la decisión del fiscal o del juez de control de garantías la que se está juzgando, ni la que en el fondo da lugar realmente a la detención de esa persona durante el curso del proceso. En el fondo es una decisión que el Estado ha tomado a través de no solo su sistema criminal, sino de la política criminal, para efectos de decir, a través de las normas correspondientes, en estos casos, el juzgamiento de las personas respectivas se hará mientras ellas estén privadas de la libertad. No voy a optar por el sistema de hacer el juzgamiento en libertad, sino que lo voy a hacer sobre la base de que el juzgamiento se hará mientras esa persona esté privada de la libertad. Pues es el Estado el que está asumiendo y tomando ese riesgo, ese proceder.
De tal suerte que si al final del proceso, por haberle dado cumplimiento a esa política normativa, se encuentra con que esa persona específicamente era inocente, nunca fue declarada culpable, pues el Estado, que fue consciente de que quería juzgarlo en detención, debe asumir las consecuencias que ello representa, porque desde la perspectiva de la víctima la conclusión será la misma. Ella, en cuanto siempre fue y seguirá siendo inocente para el Estado, pues no estaba en el deber jurídico de soportar la privación de la libertad y todas las consecuencias que ello le significaba. Entonces, si el Estado optó por ese sistema de juzgamiento, hemos de entender que el Estado está igualmente optando por asumir las consecuencias que se deriven de aquellas absoluciones que se den en ese tipo de eventos. Espero que esa sea la forma de responder esa inquietud que nos formula el doctor Asdrúbal. Tenemos otra pregunta, aquí es de Bogotá, vía Twitter, no nos indican la institución, pero es: ¿cómo se establece la responsabilidad del funcionario que ordena la privación de la libertad que se torna injusta? Ese, que es un tema enormemente importante, la verdad tiene que ver con un aspecto que es un poco diferente porque en el plano concreto y específico de la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, como lo he reiterado, no se está mirando, al menos no en forma central, la corrección o incorrección de la decisión, la legalidad o ilegalidad de la decisión adoptada por quien privó de la libertad a una persona. Ello no excluye, ni más faltaba, que en algunos casos pudiera darse que la privación hubiese obedecido a decisiones abiertamente ilegales. Si ello hubiese ocurrido ahí, pueden desencadenarse, con unas ópticas bien distintas, diversas consecuencias que llevarán necesariamente a hacer el análisis ya de la conducta de ese funcionario, en el terreno disciplinario, en el propio terreno penal. Se entrará a mirar si hubo o no hubo un prevaricato, si hubo dolo, si hubo culpa grave, sí, pero ese no es un aspecto que esté juzgando el juez de lo contencioso administrativo, no al menos, salvo que haya una falla protuberante en la prestación del servicio de administración de justicia. Ese será un aspecto que deberán dilucidar en su momento las autoridades disciplinarias competentes, las autoridades penales competentes que examinen la conducta de ese funcionario. Y claro, por esa vía podría, pero definitivamente con una perspectiva distinta, podría también llegar por último esa clase de conducta al análisis de los jueces de lo contencioso administrativo, pero por vía del proceso de repetición. Cuestión que incluso podría en ciertos casos abrirse paso a través de el llamamiento en garantía con fines de repetición. A partir de aquí, conviene señalar que nos ubicaríamos ya no en el primero, sino en el segundo inciso del artículo 90 de la Constitución Política, que es un inciso que complementa el artículo 90, pero que definitivamente cuenta con unos elementos completamente distintos. Dice ese inciso segundo del artículo 90, en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de los daños antijurídicos, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, el Estado debe repetir contra ese agente. Y entonces ya en el escenario de un proceso de acción de repetición, el juez de lo contencioso administrativo requerirá mirar, por supuesto, entre otros elementos, que la decisión del funcionario que a su turno dio lugar en un momento dado a que se profiera condena patrimonial en contra del Estado, que esa decisión hubiese sido dolosa o gravemente culposa. Si ninguno de esos elementos
ni el dolo ni la culpa grave están en la conducta que dio lugar a la configuración del daño que a su turno permitió expedir una sentencia condenatoria en contra del Estado, pues naturalmente no podrá, desde el punto de vista patrimonial en acción de repetición, condenarse al agente del Estado, que aunque con su decisión hubiese dado lugar a la condena del Estado, no está obligado a responder porque no actuó ni en forma dolosa ni en forma gravemente culposa. Primero queremos dar las gracias a los tribunales de Neiva, Riohacha, Tunja, Buga, Pasto y Cúcuta que nos siguen en este momento. Pasamos a hacer nuevamente una pregunta que viene desde Riohacha. Dice, ¿cuál es el margen en cuanto al tiempo de la privación y la tasación de la cuantía de los perjuicios que maneja la línea jurisprudencial de la sección tercera? Me parece que esa pregunta, como todas las otras, pero es muy importante, muy significativa, porque me permite hacer algunas precisiones acerca de criterios o parámetros para la reparación de los daños que se hubiesen ocasionado y aquellos que naturalmente se demanden por razón de la privación injusta de la libertad. En este punto, y trataré de ser muy sintético, digamos que el principio que tanto la Constitución política como las leyes han establecido nos pone necesariamente en el terreno de que la reparación debe ser integral. La reparación integral, desde esa concepción, nos indica o nos permite señalar que pues deben indemnizarse y repararse todos los perjuicios. Y claro, solo los perjuicios que se hubiesen ocasionado y en la medida en que esos perjuicios se prueben. Sobre esa base, pues tenemos la posibilidad y la obligación de distinguir entre lo que son los perjuicios materiales y los perjuicios morales. Los perjuicios materiales generalmente suelen ser un poco más fáciles de manejar, si se quiere, al menos desde el punto de vista de su cuantificación, puesto que integrantes del rubro de perjuicios materiales están los conceptos de daño emergente y lucro cesante. Y serán en forma casi que muy precisa esos elementos los que el juez debe tener en cuenta según las pruebas que se hubiesen recaudado en cada proceso. Perjuicios materiales constitutivos de daño emergente, por ejemplo, los gastos que hubiese tenido que asumir o las erogaciones en que ha debido incurrir el demandante por razón de esa privación injusta de la libertad. Ordinariamente el más evidente suele ser los gastos en que incurrió para cubrir los honorarios de abogado que requirió para que lo asistiera en el proceso penal. En estos casos, en la medida en que se prueba que hubo la asistencia de un abogado, que se pagaron unos honorarios, será la prueba de ese monto la que permite establecer cuál es el valor de esos honorarios, hacer lo que ordinariamente se hace en términos de actualización del dinero para efectos de mantener a lo largo del tiempo el poder adquisitivo del mismo, y en ese sentido, si se acreditan por razón o con ocasión de los hechos materia de responsabilidad, unos específicos daños materiales constitutivos de daño emergente, serán esos montos los que lleven a esos reconocimientos. Desde el punto de vista de lucro cesante, también ordinariamente lo que puede y suele suceder es que la persona privada de su libertad, si devengaba un salario, lo prueba, lo acredita y por razón de esa privación dejó de vengar ese salario durante el tiempo de la privación o incluso perdió su empleo, pues generalmente lo que se hace es, con las debidas actualizaciones, tomar todo el salario que venía devengando más sus prestaciones sociales, extenderlo durante el tiempo de la privación. Incluso la sección tercera del Consejo de Estado, con base en las máximas de la experiencia y algunos informes al respecto, ha llegado a la conclusión de que debe indemnizarse, y así lo hace, no solo el periodo mismo de la privación efectiva de la libertad, sino que, según algunos estudios, las personas gastan unos tiempos específicos que van ordinariamente alrededor de los 7, 8 meses
en conseguir una nueva actividad económica, en reincorporarse al mercado laboral cuando han recuperado la libertad. Entonces, el tiempo efectivo de la privación más estos tiempos, según los ingresos que acredite tenía el particular antes de ser detenido, son los que permiten hacer los cálculos para establecer el quantum a reconocerle por lucro cesante. Cuando no es posible probar o establecer en el proceso el monto específico de los salarios que tenía, bien porque desarrollaba una actividad comercial independiente o cosas por el estilo, y no hay ningún elemento de prueba diferente, la sala ha llegado a la conclusión de que en esos casos se debe reconocer como mínimo el salario mínimo vigente según las normas que integran nuestro ordenamiento, y los cálculos respectivos se hacen a partir del salario mínimo. En punto de los perjuicios ya no materiales sino inmateriales, surge con quizá la mayor importancia todo el tema de los perjuicios morales. Acerca de los perjuicios morales, y sin perjuicio de que ahí se puedan desvirtuar esas presunciones, lo cierto es que la sala tiene por establecido a manera de presunción de juez que a toda persona se le causa una aflicción muy grande, una pena muy honda cuando se le priva de su libertad. Y en este sentido se ha llegado a la conclusión de que en casos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad debe haber lugar al reconocimiento de indemnizaciones por perjuicios morales, para cuyo efecto además se han establecido algunos parámetros. Unos parámetros de índole conceptual en la medida en que se ha concluido, tal como lo reflejan algunas providencias de unificación jurisprudencial de la Sala Plena de la sección tercera, proferidas hace relativamente poco tiempo, una de ellas, si no estoy mal, con ponencia del doctor Enrique Gil Botero, en donde se ha concluido que el dolor moral, la aflicción, la pena de quien es privado de su libertad es igual a la pena al dolor moral, a la angustia, a la aflicción que sufren sus padres, sus hijos, su esposa o esposo, compañera, compañero permanente. Y en cuanto al quantum de los perjuicios morales, también a través de esa providencia de unificación jurisprudencial, con el propósito de mantener igualdad, siempre que no haya particularidades en el caso respectivo que permitan llegar a conclusiones distintas, para efectos de mantener igualdad en cuanto al tratamiento que debe darse a casos que resulten similares, en providencia de unificación de la Sala Plena de la sección tercera, en esa, repito, que se expidió con ponencia del señor magistrado doctor Enrique Gil Botero, cuya fecha y número desafortunadamente en este momento se me escapan. Se dieron unos parámetros a manera de tabla para efectos de señalar, por ejemplo, si la detención fue por tantos meses, cuál sería el monto en términos de salarios mínimos legales mensuales vigentes que debe señalarse como reparación para los perjuicios morales. Sé que, si mi memoria no me engaña, a partir de 18 meses se ha considerado, 18 meses o más, se ha considerado, por supuesto, que el dolor moral está en esos eventos en su mayor intensidad, y entonces debe reconocerse lo que hasta ahora se tiene establecido como el horizonte sugerido máximo, esto es 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada uno de esos demandantes, pero insisto, sin perjuicio de revisar particularidades de ciertos casos, porque, y lo menciono a título de ejemplo, no obstante, esas indicaciones, esos parámetros objetivos que ha tratado de establecer la sección tercera para que nos sirva de guía a todos los jueces que trajinamos con estos temas, también se ha dicho y se ha señalado, o mejor, ocurrió un caso específico
en el cual me correspondió intervenir en la subsección A, con ponencia del doctor Hernán Andrade, en el cual la detención injusta de la libertad, que se encontró probada y que dio lugar a la declaratoria de responsabilidad del Estado, en ese caso al que hago alusión, esa privación se extendió por un término de casi 12 años. En esos eventos pues se consideró que eso desbordaba cualquier clase de parámetros y por ende no se indemnizó con 100 salarios mínimos, que es lo que se ha sugerido como máximo, sino que obviamente se acudieron a sumas muy superiores, porque naturalmente las particularidades del caso llevaban a que las conclusiones tuvieran que ser absolutamente distintas a la generalidad de los otros eventos. Gracias. Volvemos a reiterarles a nuestros participantes desde otras ciudades, en Buga, Pasto, Cúcuta, Tunja, Riohacha o Neiva, si quieren hacer alguna intervención o alguna pregunta, estamos dispuestos a escucharlos. Villavicencio también nos acompaña. ¿Hay alguna pregunta? Y si no, continuamos con 2 preguntas más para cerrar la sesión de preguntas por el tiempo también que tiene el magistrado Mauricio Fajardo. Entonces, continuamos. Dice Juan Camilo Rey Amay. Perdón, ¿me repite Juan Camilo? Juan Camilo Rey Amay, vía Twitter, pregunta: ¿cómo podría condenarse al Estado en un caso de que la privación injusta de la libertad sea producto de un preacuerdo de la Fiscalía con un coautor? A ver, hasta trato un poco de imaginar o de contextualizar la pregunta para, en lo posible, responder en forma adecuada, porque no quiero ni mucho menos tergiversarla, pero en lo personal, y por supuesto con el mayor respeto, es posible que no la esté entendiendo suficientemente bien, en lo personal no logro entender en forma clara, precisa, la hipótesis que pudiera configurarse, porque en esos eventos podrían darse 2 elementos que creo entrarían necesariamente a jugar. Una, hay un preacuerdo, de acuerdo, hay un acuerdo entre el sindicado como coautor o en cualquier otra condición y la Fiscalía. Si ese acuerdo conlleva finalmente unas rebajas significativas de pena, unos tratamientos especiales o qué sé yo, pero como acuerdo que parte del reconocimiento de la participación directa o indirecta en la comisión del hecho punible, de todas maneras concluye con una decisión judicial en contra de ese sindicado, independientemente de que se vea beneficiado por los resultados del acuerdo, pues se habrá desvirtuado de todas maneras su presunción de inocencia. Y en ese sentido, en ese orden de ideas, pues creo que no habría lugar de ninguna manera a predicar la responsabilidad patrimonial del Estado. Si en otro escenario al que pudiera llevarnos esa clase de acuerdos
asumiendo en gracia de discusión, no sé si ahí hubiese necesidad de hacer algunas precisiones de índole penal, pero que por razón de el principio de oportunidad se concluyere la investigación penal o no se adelantare o cosas por el estilo, y por ende finalmente no existiera una providencia que desvirtúe la presunción de inocencia que estuviera acompañando al responsable. De todas maneras, creo que jugarían en ese caso, y el juez de lo contencioso administrativo tendría que valorarlas, como hemos señalado que en todos los casos tienen que examinarse las particularidades propias del respectivo caso. Entiendo que si en esos acuerdos y con ocasión de o con el propósito de obtener esa clase de reconocimientos o beneficios, hay a su turno manifestaciones o reconocimientos que hace el implicado por razón de su participación o intervención en la comisión de los hechos correspondientes, pues muy probablemente tendríamos que mirar esa clase de asuntos con la óptica a la que ya hicimos referencia de las causales eximentes de responsabilidad, porque independientemente de que en un momento dado el resultado final sea que no se declaró responsable penalmente a esa persona, lo cierto es que podría encontrarse que por manifestaciones y reconocimientos hechos en forma libre y válida por él, se tendría que él habría estado dando reconocimiento a su culpa grave o a su dolo en su intervención, en su participación, y muy probablemente, pero habría que mirar las características de cada caso, muy probablemente en esos eventos la configuración de una causal eximente de responsabilidad, como la que aquí habíamos mencionado, la culpa exclusiva de la víctima, si incluso hubo detención preventiva de por medio, serían las que impedirían que se estructure la imputabilidad en contra del Estado, y por esa vía pues tampoco se vería comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado. Gracias, doctor Fajardo. Finalmente, antes queremos reiterar que las preguntas que ustedes nos han dirigido por Twitter van a ser respondidas en su momento vía Twitter o vía correo electrónico, tal como nos las han hecho llegar. Finalmente, nos pregunta Natalia Rodríguez, aparte de la culpa exclusiva de la víctima, ¿cómo podría operar otro exonerante de responsabilidad? La verdad es que en el plano teórico no es fácil imaginar casos distintos que nos lleven a otra clase de causales exonerativas de responsabilidad, entre las cuales fundamentalmente están el hecho exclusivo de un tercero o la fuerza mayor, fundamentalmente. Y digo que no es fácil concebir. Yo al menos en este momento no tengo ejemplos o situaciones concretas que nos permitan ejemplificar esa clase de hipótesis, pero no me atrevo a descartarlo, y lo que sí dejo claro, lo que sí creo que hay que mantener abierto es que esta clase de situaciones no ha modificado y no cambia para cuando se presenten los elementos correspondientes, se pudiera en un evento determinado, se pudiera abrir paso la aplicación, el análisis o la estructuración de una causal exonerativa distinta a la culpa exclusiva de la víctima. Le reitero a la doctora Natalia, que me parece además pone un aspecto fundamental en el debate que nos evidencia la complejidad de estos temas. No estamos ni podemos decir de ninguna manera que estos asuntos ya están completamente construidos, decantados, resueltos y que no admiten
nuevos análisis. Por el contrario, estos son asuntos que día a día tienen que estarse revisando, examinando, que como todos los asuntos judiciales, por las particularidades de cada caso y la exigencia que representa esa delicadísima función de administrar justicia, pues hay que estar atentos a ver qué tipo de evoluciones, qué tipo de vicisitudes surgen en un caso que lo haga distinto de los demás y que permita darle respuestas judiciales satisfactorias, que no únicas ni unánimes. Y al ponernos de presente con esta pregunta, digo, la doctora Natalia, las complejidades que acompañan los temas que se someten a consideración de los jueces todos los días, entre ellos de la privación injusta de la libertad como fuente de responsabilidad patrimonial del Estado, me atrevo a señalar que los desarrollos que hasta ahora se han hecho, lo que nos permiten concluir es que no se ha modificado ni hay lugar a modificar la estructura de las causales exonerativas de responsabilidad, pero evidentemente la que surge como con mayor facilidad, con mayor claridad, y la que se ha dado en la práctica, acerca de la cual tengo forma clara de responder, es la de la culpa exclusiva de la víctima. En otros escenarios no es fácil desde el punto de vista teórico imaginarlo, y habrá que estar atentos a ver si finalmente en la práctica se estructura alguna de esas otras causales. Si quiere concluir. Bueno, en esos términos, en esas condiciones, yo les agradezco inmensamente a todos aquellos que han tenido la gentileza, la amabilidad, la paciencia de participar y de seguir esta charla. Esperamos que esta sea simplemente la continuación de todos aquellos espacios que el Consejo de Estado quiere abrir para mantener un diálogo permanente con la comunidad jurídica en el país acerca de asuntos que en forma cotidiana están sometidos a la decisión de la Administración de Justicia en lo contencioso administrativo. Mil gracias una vez más a la Presidencia del Consejo de Estado, a todo el equipo técnico que ha hecho posible esta intervención y esta participación, y de todas maneras, a pesar de no haber contado con intervenciones provenientes de mi tierra, yo no puedo dejar de enviar un saludo muy especial a sabiendas de que tenemos conexión directamente con esa hermosa ciudad, la muy noble y leal ciudad de San Juan de Pasto, con un abrazo fraterno para todos mis paisanos y un saludo absolutamente respetuoso a todos aquellos que en diversas partes del país hoy nos permitieron desarrollar este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a los participantes de otras ciudades. Los esperamos el último jueves de cada mes a las 10 de la mañana con un nuevo tema. Les estaremos informando vía Twitter, vía nuestra página web del Consejo de Estado, el título, el tema y el interviniente en la próxima videoconferencia. Buen día.